¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy en Formación Cristiana vamos a hablar sobre las tentaciones de Jesús. Sí, para esto les pido observar atentamente el siguiente videíto. Historias de la Biblia. Jesús es tentado. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, donde creció en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Jesús fue bautizado por Juan, y Dios le mostró a Juan que Jesús era el elegido. Luego Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto entre los animales salvajes para ser tentado por Satanás. Oh, hello, friend. Durante 40 días y 40 noches Jesús no comió nada, así que tenía hambre. Satanás vino a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús conocía la palabra de Dios y por eso le respondió: no, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así Jesús pasó la primera prueba. Entonces Satanás lo llevó a Jerusalén y le dijo: si eres el Hijo de Dios, salta. Porque la palabra de Dios dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús dijo: la palabra de Dios también dice: no debes poner a prueba al Señor, tu Dios. Y así Jesús pasó la segunda prueba. Entonces Satanás lo llevó a la cima de una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria. Satanás dijo: te lo daré todo si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús dijo: sal de aquí, Satanás, porque la palabra de Dios dice: debes adorar al Señor tu Dios y solo servirle a Él. Entonces Satanás se fue y vinieron los ángeles y cuidaron de Jesús. Y así Jesús pasó la tercera y última prueba porque conocía la palabra de Dios. Bien, chicos, entonces hemos visto, ¿sí?, las 3 tentaciones que tuvo Jesús. Y ese es nuestro tema de hoy, las tentaciones de Jesús. Bien, vamos a ver primero el texto para aprender, que está en tu guía de formación cristiana, y si no tienes la guía de formación cristiana, está también en el formato PDF que te he enviado, o también puedes copiarlo de aquí, ¿no? Puedes copiar esto al cuaderno, las tentaciones de Jesús, ese es el título, y vas a copiar lo siguiente, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 2. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3. Y no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, esto es lo que debes de copiar al cuaderno. Ahora vamos a ver los objetivos de esta clase. ¿Cuáles son? Primero, conocer que Jesús también sufrió el acoso de Satanás. Yo sé que tú también tienes tentaciones, ¿sí? Jesús también las tuvo. Otra tentación, ¿sí?, es, por ejemplo, para ti, ¿qué podría ser? Una tentación es el querer estar jugando todo el tiempo en vez de hacer tu tarea. Esa podría ser una tentación para ti. A ver, otra tentación más que tú puedes tener. Hay amigos por ahí, ¿no?, que tú conoces del barrio, que saben que hacen cosas, tú sabes que hacen cosas incorrectas, pero aún así quieres seguir juntándote con ellos y estar ahí entre la cuerda floja, ¿no? Entre seguir el bien o el mal, ¿ya? Porque a veces el mal se parece más atractivo, más cool, ¿ya? Esa es una tentación también que podrías tener. Ahora, también el otro objetivo es ver cómo se defendió de Satanás. ¿Qué es lo que hizo Jesús para defenderse de esas tentaciones? Y por último, saber cómo podemos defendernos nosotros,
O sea, ¿de qué manera se defendió Jesús y cómo nos podemos defender nosotros? Vamos entonces a ver, acá tenemos dos palabras claves que es ayuno y oración. Primero vamos a recapitular un poco que hasta los 30 años, ¿sí? Jesús había estado en el anonimato, o sea, era un hombre correcto, que sabía mucho de la palabra de Dios, incluso hablaba con los fariseos, como ya vimos en la clase pasada, cuando se perdió Jesús, ¿sí? Y fue con los teólogos a hablar sobre Dios y él sabía mucho, pero hasta los 30 años, hasta ahí nada más, ¿sí? No había hecho ningún milagro ni nada. Y Dios le había encargado ya a él un propósito, ¿sí o no? Él tenía que morir por nosotros en la cruz. Entonces, Jesús para esto tuvo que ayunar. Y ¿por qué debes de ayunar? ¿Por qué tenía que ayunar? Porque dice, el ayuno ayuda a quitar nuestra atención de la carne para centrarla en Dios. Lo mismo, Jesús tenía que librarse de todas las tentaciones de la carne para concentrarse en su propósito, para concentrarse en Dios. Y esa es una forma, ¿no?, de poder concentrarnos. Porque cuando tú ayunas, ¿qué es ayunar primeramente? Es dejar de comer. ¿Por qué dejas de comer? Porque tu alimento ya no va a ser, sí, el pan físico que tenías, sino tu alimento va a ser espiritual. Entonces, cuando tú dejas de comer, empiezas a leer la Biblia y te vas alimentando espiritualmente. No solo puedes leer la Biblia, sino también puedes, por ejemplo, ver prédicas. Sí, ahora todo por internet, sí, hay muchas prédicas. Entonces, y de esta manera vas a tú a alimentar tu espíritu. Y Jesús necesitaba eso, también para darse un poco de valor por lo que iba a pasarle. Ahora, ¿él cuántos días ayunó y dónde lo hizo? Él se fue al desierto para ayunar, ¿sí? Y lo hizo durante 40 días y 40 noches, chicos. Imagínate tú estar 40 días, 40 noches sin comer, sin tomar agua, bajo el sol en el desierto, no hace una calor tremenda y en la noche hace un frío, uf. Entonces estaba así Jesús y el diablo vio eso. Entonces acabó de estar Jesús sin comer, ¿no? Ayunando todo ese tiempo y el diablo vino a tentarlo, ¿sí? Entonces dice, el mismo Satanás se presentó ante él. Y Satanás conocía su estado físico, así que le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierte en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, ya está bien, si conviértete en pan. ¿Eso es lo que hizo? No, ya. Él le respondió con la palabra, con una cita de las Escrituras que está en Deuteronomio 8:3. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces Satanás no supo qué contestar y se fue decaído. Pero bueno, ¿tú crees que se va a quedar tranquilo? No, él dijo, no, voy a atacarlo de cualquier manera. O sea, como se ve tan débil, voy a seguir poniéndole tentaciones. Entonces, la primera tentación fue del pan. La segunda tentación fue cuando le llevó a un cerro muy alto, ¿sí? Una montaña, y le dijo, mira todos los reinos, elige cuál quieres. Yo te voy a hacer el Señor. Y otra vez Jesús le respondió, ¿no?, con una cita bíblica que está en Deuteronomio 6:13 y le dijo, escrito está, a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces, ¿ves? O sea, otra vez el diablo no supo qué hacer, no supo qué responder. Dijo, no me puedo quedar tranquilo, voy a tener que seguir tentándolo. Y le dio la última tentación, la cual le llevó a una torre muy alta y le dijo, lánzate, ¿por qué no te lanzas? Si tú te lanzas, seguramente como eres el Hijo de Dios, van a venir los ángeles y te van a rescatar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿O qué hizo? ¿Se lanzó? No. Él le dijo lo siguiente. No tentarás al Señor tu Dios. Eso le dijo. Y eso también está en la palabra, chicos. Bien, entonces vimos que 3 tentaciones tuvo Jesús y de las 3 salió airoso. ¿Y cómo es que salió airoso? Con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reflexión de este tema? La reflexión es la siguiente.
¿sí? Que Satanás siempre va a intentar confundirte, va a intentar engañarte, va a usar incluso su palabra, ya va a usar la palabra. Por ejemplo, el año pasado una de mis alumnas me preguntó, ¿no? Había una cita bíblica que decía, no decir, ¿no? Las cosas, los secretos de los amigos, eso decía. Entonces, me decía, Miss, no debo de decir nada de lo que así hagan mal mis amigos. Mira, acá dice en la Biblia. Y yo le dije, ¿por qué no lees todo mejor? ¿Por qué no lees todo el capítulo? Entonces, cuando empezó a leer el capítulo decía, si quieres seguir hundiéndote más, ¿sí? O sea, si quieres seguir yendo por el mal camino, entonces no cuentes nada de tus amigos, cúbreles todas sus fallas. Y bueno, ves, te das cuenta, o sea, era para eso. O sea, si ella cubría sus fallas, iba a seguir hundiéndose más. Y no solo a ella, sino a su amigo, porque bien sabes tú que un amigo, o sea, tiene que decir, ¿no? A veces la verdad. Por ejemplo, si tú ves que tu amigo está, no sé, están ofreciendo alcohol y él nunca ha tomado, entonces tú te quedas callado y ya después él empieza a tomar, ¿no? Después hasta se puede volver un alcohólico y sus padres, ¿no? Sabiendo que tú eras su amigo, tú no les dijiste nada, ni a sus padres no buscaste ayuda, entonces no está bien. Y esa cita bíblica decía así, ¿no? Cubre sus fallas, ¿no? Eres un buen amigo si cubre sus fallas. Pero solo esa partecita decía eso. Arriba decía que si tú hacías eso, estaba mal lo que estabas haciendo. ¿Entiendes? Entonces el diablo puede usar así partes pequeñas de la Biblia para hacer ver a Dios como un hombre malo. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice también, y Dios mató a todos los niños y todas las mujeres de esa ciudad, ¿no? En Sodoma y Gomorra. Entonces tú dices, todos, no, es un Dios malo, ¿cómo es posible que mate a niños, a mujeres? Pero tiene una explicación. O sea, que si tú lees todo el capítulo lo vas a comprender, ¿ya? Entonces no te dejes engañar. No te dejes engañar, ni con la misma palabra. O sea, si encontraron un versículo, entonces lee todo el capítulo. Bien, chicos, tarea entonces. La tarea es la siguiente. Si vas a leer la guía de formación cristiana y vas a resolver las actividades del tema, ¿ya? Vas a copiar el título al cuaderno. Hace rato ya les dije, ¿no? Esto copiar al cuaderno. La cita bíblica, aprender y hacer 2 reflexiones personales del tema. Entonces vas a reflexionar qué has aprendido tú el día de hoy. Y me vas a enviar. Esa es una nota muy importante que te voy a poner sobre tus reflexiones. A ver qué tanto has reflexionado. ¿Qué mensaje te ha dado este tema? Bien, chicos, cuídense, bendiciones. Nos vemos en la siguiente clase.